Continuamos con ampliación de noticias. Hasta ahora pues nos hemos desarrollado en el famoso puente pues de los utopismos, ¿no es cierto? Cómo debe ser la policía, cómo debe ser esto, cómo debe ser lo otro. Y vamos a continuar pues, conversando ahora con don José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, abogado especialista en Derecho Parlamentario, porque en realidad ha sacado un libro excepcional que es pues una suerte de apostolado dentro de este utopismo que reclamamos. Un manual del buen gobierno. Sentando las bases para la gobernabilidad. Ajá. Esta Biblia prácticamente la tendríamos que leer todos los periodistas, todos los parlamentarios y naturalmente los gobernantes. Pero como los gobernantes no tienen tiempo, le encargarán a su secretario. Léelo e interprétame. Dime cómo está. Bienvenido, don José Chevasco. Muchas gracias, don Raúl. Gracias por sus palabras introductorias, realmente. No, es la manera de gobernar, ¿no? Haciendo las cosas de buen humor también, ¿no? Y transmitiendo sobre todo, ¿no? Lo que es la alegría y el entusiasmo, que es muy importante, creo, del gobernante pues, para el gobernado. Claro que sí. Bueno, en fin, ¿qué cosa es lo que se propone usted en realidad? Fíjese, las bases para la gobernabilidad. Yo le llamé el libro, pero en realidad es un manual donde las personas que pretenden gobernar deben tener en cuenta algunas cosas que son importantes. Por ejemplo... Pero aquí me ponen un dato que dice, ¿cómo hacer en la gobernabilidad en casa? Es verdad, es que en casa también gobernamos. De alguna manera, ¿no? Yo no gobiernan, es que depende de cómo lo miremos, porque yo me decía, ¿no? Cuando yo tomaba el cargo oficial mayor, que el saber gobernar pues implica poder tener en equilibrio dos cosas. Primero, la demanda de soluciones y luego la posibilidad que tiene el gobernante para solucionarse esas demandas. Entonces, y la tercera, dígame, la capacidad de escuchar comentarios sobre su actuación. Claro. Porque si yo digo todos son unos imbéciles aquellos que me atacan, o yo en realidad no pienso sino en cosas trascendentes, evidentemente estoy demostrando... Y tu círculo más inmediato te dice bravo. Una suerte de cesarismo, digamos, del saber. Claro, hay que saber escuchar, hay que saber transmitir, hay que saber comunicar, hay que saber persuadir. Entonces, cuando nos encontramos con gente que está en el gobierno, nos damos cuenta de que todo lo que uno quiere escuchar de su gobernante no lo ve. No hay liderazgo. Las personas que gobiernan no saben comunicar bien las cosas, no saben explicar cuando no se puede solucionar un problema o cuando una medida es antipopular, pero hay que aplicarlas. Este manual pretende eso. Y también lo que sucede en nuestros hogares, como usted decía, ¿no? En la casa, por ejemplo, el ingreso familiar es insuficiente. Pero hay demandas de los hijos, hay demandas de la esposa. Y la pregunta es, ¿cómo hago yo para poder priorizar y solucionar esas demandas con un ingreso insuficiente? Y evitar las pequeñas revoluciones en la casa. Y eso mismo pasa a nivel de gobierno. Los ingresos la gente reclama más sueldos y salarios, la gente reclama seguridad, la gente reclama orden, problemas en el transporte. Pero no encontramos una autoridad, por ejemplo, que lidere las cosas. Y eso genera un clima de ingobernabilidad, un clima de desorden, un clima de caos. ¿Cuántos presidentes del Congreso ha tenido usted ocasión de conocer y saber de su irritabilidad, de su improductividad y de la cólera que provoca tener mando? Son más de 10 presidentes entre hombres y mujeres, donde básicamente muchos de ellos han llegado, o eran su consejero principal, muchas veces era la impulsividad. Y había que bajarles el impulso, ¿no? La cólera, la ira. ¿Los hombres más que las mujeres? Ambos, diría, para ser equilibrados. Más las mujeres, más las mujeres. Sí, a veces dígalo. Gritaban esto, el otro. Entonces yo le decía a veces a los presidentes, ¿no? Mire, presidenta o presidente, las decisiones de gobierno, porque usted también está gobernando en el Congreso, no se deben tomar ni odiando ni amando. Las decisiones hay que tomarlas en forma objetivas y frías. Porque la impulsividad no lleva a nada bueno en el gobierno. Lo estamos viendo ahora de repente, ¿no? Donde el impulso gana más a la razón y a veces cuando el gobernante actúa con impulsividad, quien va y quien sufre los costos es el ciudadano. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en este análisis psicológico, comparando además ciertas tradiciones que hay en el Perú. Yo siempre he recordado lo que se decía de José Luis Bustamante Rivero. Decían, era un hombre muy bueno, un gran pensador,
pero en realidad era bueno para Suiza. Y entonces con eso se justificaba hasta que le dieran el golpe al pobre. Bueno para Suiza, ¿qué es esto? Continuamos conversando con don José Chevasco, que en realidad todo este libro debiera tener dos partes. Una que es la parte principista, racional, etcétera, y la otra que debiera ser la anecdótica. Que nos cuente la experiencia del poder, pues claro. La experiencia del poder. Realmente sí, las anécdotas son los que nos van nutriendo a uno, ¿no? El libro en realidad es bastante ágil, don Raúl. Lo he descrito y escrito de una manera por la cual todos podamos comprender el saber gobernar. Mucho es el impulso, como lo hemos hablado hace un rato, y también a veces el gobernante depende de sus decisiones, de cómo se levanta, ¿no? Si viene o mal de mal humor o en de buen humor. Entonces el gobernante hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Y la estructura del poder también, cómo está diseñado para que precisamente no se pueda uno mandar por la libre o tomar decisiones desde el enojo nada más o el capricho. Exactamente. No, hay que tener el Congreso ha sido una experiencia suya muy directa. Básicamente. ¿Está bien o hay que modificar algo ahí? Yo creo que hay que modificar el funcionamiento del Congreso en muchos aspectos. Creo que el gobernante debe tener, si bien es cierto, una capacidad discrecional para tomar decisiones, pero debe tener las reglas muy claras para evitar casualmente que la impulsividad le gane y se ciña a la normatividad para que pueda hacer las cosas apropiadamente. Ahora, hay una diferencia entre aquella persona que llega a un cargo público por elección, para el cual no necesariamente ha tenido una preparación formal, que un funcionario de carrera, digamos. Y sospecho que un aparato burocrático con funcionarios de carrera sostiene a todos estos señores que llegan con sus imperfecciones, sus malos humores, sus incapacidades de manejar el poder. Augusto Álvarez justo tiene una columna muy interesante sobre los problemas psicológicos que trae el poder hoy día. Claro que sí. Y tenemos eso, tenemos en el Estado, pienso en el Congreso, por lo menos como ejemplo, un aparato burocrático profesional. Estamos demasiado lejos de eso. Mire, hubo un establishment, un equipo permanente en el servicio parlamentario hasta hace algunos años, que era el sostén casualmente de las personas que llegaban por elección popular. La idea era tener un servicio parlamentario fijo, permanente, con una escala de carrera sólida, competente, competente, que auxilia auténticamente. Exacto, como el servicio diplomático. Claro. Embajador que llegue, gobernante que llegue, ese establishment lo sostiene. Inmediatamente, claro. Sin embargo, esto se ha ido, digamos, deteriorando con el tiempo. Porque, claro, el poder lo que suele pedir también pues son incondicionales. Así es, y eso no está bien. Es lo peor que puede ocurrir. Está rodeado de incondicionales. Muchos se rodean del pegafiches, del que lo acompañó en la campaña. Así es. Y no se pegan de personas que realmente deben hablarle al oído y decirle al gobernante: oiga, señor, usted también es tan humano como los que están afuera. ¿Y qué pasa cuando el gobernante empieza a tener, por así decirlo, un apoyo excesivo de su esposa? Muy mal. Las decisiones que lleva, es lo que decíamos hace un rato, ni amando ni odiando. Cuando el gobernante tiene a su lado una esposa que le gusta también el espacio político y pretende que su esposo repita y haga lo que ella quiere, comienzan a trastocar las cosas y las decisiones están imbuidas de otros criterios que no son los objetivos y que un país necesita. Y en este caso específico del presidente de la República y la figura de la primera dama, figura que se eliminó en el pasado gobierno, pero que una vez llegado Ollantumala a Palacio de Gobierno, se modificó precisamente el reglamento, la forma como se maneja Palacio de Gobierno para darle a ella unas funciones y un personal que finalmente, aparentemente asignado a otra oficina, termina trabajando para ella. Mire, lo que vemos, por ejemplo, en la realidad hoy, concretamente, tangiblemente, vemos a una esposa del presidente que asume espacios de un presidente de gobierno. O el presidente de gobierno ha cedido el espacio. Le ha entregado esos espacios. Le ha entregado el espacio, o de lo contrario, ella ha tomado ese espacio y el presidente ha permitido esas cosas. ¿Eso qué genera? Genera una falta de liderazgo y una falta de autoridad. Lo que necesita un país es autoridad, no autoritarismo. Y la autoridad implica por hacerse respetar los espacios.
Y eso es lo que no hemos visto en los últimos tiempos, donde vemos a una primera dama que en lugar de ser el brazo social del presidente, se convierte en el brazo social del gobierno. Y son dos roles totalmente diferentes. ¿Y por brazo social entendemos ir al cóctel o...? No entendemos el brazo social como una políticamente hablando, ¿no? No la parte de los cócteles que seguramente... Que también es que normalmente en muchos casos se espera que la primera dama sea el brazo social. Me refiero al brazo de las políticas sociales del presidente, ¿no? Su embajadora, ¿no? La persona que va en nombre del presidente, pero no puede ir en nombre del gobierno. Son dos cosas distintas y eso le resta autoridad. Más bien el presidente es el que vemos en varias ocasiones de inauguración o actos públicos diciendo vengo en nombre de, ya viene Nadine. Claro, ¿no? Parecería que hubiera algo concertado, ¿no? De hecho hay algo concertado. De hecho es una pareja. Es un tema concertado, creo yo. Es una pareja, sin duda, y eso no está mal. Pareja, lo que pasa no es está mal porque la verdad que hemos tenido presidentes disparejos, ¿no? Sí. Claro. O multiparejos, que peor. Ahora, pero lo que es interesante, y por eso es que me parece que se malentiende a veces cuando hablamos de problemas de género, es que la posibilidad de que exista una pareja en la que los dos tengan aspiraciones de llegar al poder es nueva en virtud de que la mujer es nueva en ciertos escenarios. Y eso que vemos hoy día con Nadine Heredia le pasó a Hillary Clinton con Bill Clinton, la acusaron, la odiaban, la acusaron de metete, le pasó a Cristina Fernández con su marido, le pasó a la mujer del Español, Arnaiz, la que es alcaldesa de Madrid, claro. ¿no? La Botella. Exactamente. Entonces es un fenómeno que por supuesto algunas mujeres lo llevan mejor que otras, pero es un fenómeno interesante en la que hay yo sí creo que hay una estrategia de pareja. Yo pienso lo mismo. ¿No? Bueno, vamos a verlo desde este lado. Nosotros tres queremos ser candidatos presidenciales y leemos el libro del señor doctor Chevasco. ¿Qué cosa práctica nos va a dar el libro? ¿Cómo nos va a enseñar? Porque la política hasta el momento parece pues solamente el aspecto formal, pero en realidad para ser presidente o para llegar a ser presidente del Congreso o congresista, se necesita pues una idoneidad, una preparación, ¿no es cierto? Una carrera política y no solamente política, sino también profesional, etcétera. Entonces, ¿cuánto de eso el libro lo destaca y lo exige? Muy buena pregunta, don Raúl. La improvisación no es buena para un gobernante. Los partidos políticos, y ahí lo digo en el libro, deben tener un rol fundamental en materia de poder formar personas que van a gobernar. Es importante esto porque la gobernabilidad implica conocimiento académico, conocimiento técnico, pero también mucho de manejo de personas. A veces el gobernante se olvida que maneja personas con sentimientos, con necesidades, personas que desean solución a sus problemas personales, de comer, de vestir, de educarse. Y cuando la persona se sienta en el sillón presidencial o en otro sillón en el que ejerza también gobierno, se olvida de que hay criterios básicos en la gobernabilidad. La comunicación política, insisto, es uno de ellos. El poder tener presente el rol de los medios de comunicación para poder transmitir las cosas que desea. El poder tener el apoyo popular en forma permanente, sin mentiras. En nuestro gobernante, como se acostumbra a mentir, a no ser transparente. Y este manual enseña a ello, a tener conocimiento de las cosas básicas para poder manejar personas en un mundo del poder donde no solamente están sujetos a las tentaciones, sino también deben estar sobre todo sujetos a encontrar las fórmulas necesarias para poder establecer un clima de convivencia, de orden, y que la gente pueda encontrar solución a la problemática que tiene en su día a día, ¿no? Que hay que aterrizar las cosas, porque a veces el gobernante no aterriza las cosas. Piensa que lo que la persona a la cual se está dirigiendo no tiene necesidades inmediatas, cuando la agenda principal de un gobernante debe ser la solución a esos problemas inmediatos. Y para eso usarlos a todo el aparato del Estado, ¿no? Podemos augurar que este libro va a tener un récord de ventas, no tanto como la revista Cosas, pero, bueno, ayer, en momentos preelectorales. Hablando de transparencia, ayer en el primer día que lo puse a la venta por internet, porque es un libro que se va a vender por mi blog, que aprovecho en decir la dirección de mi blog, es por favor, josecebasco.com.
¿no? A las 12 de la noche ya tenía 3 ventas. Ayer he vendido 3 después de hoy día, pues, esperemos que con esto se levante las ventas, sí. Pero sobre todo, Raúl, que es un instrumento, es un manual que sirva para el debate, que contribuya para que los estudiantes, ¿no? Ahora que están metidos en un nivel de practicidad que es importante. Sí, el lenguaje, sobre todo el lenguaje sencillo, no se hacen las cosas complicadas y tener harto sentido común para que la gente pueda comprender las cosas. Muy bien, ¿no? muy bien. Muchas gracias al doctor y muchas gracias también al psicoanalista. Muy amable. A ustedes por la invitación. Pues si los invito a visitar mi blog, josesebasco.com. A leer el libro. Muchas gracias. 9:28.